Las cosas malas que ocurren en nuestra vida, ¿vienen de Dios o de Satanás? ¿Puede Dios hacernos sufrir con un motivo específico? El día de hoy vamos a poder conversar de estas preguntas y vamos a aprender mucho más de lo que tiene preparado para el día de hoy la Biblia. Así que todos sean bienvenidos a Conversando con Dios. Una vez más, el día de hoy tenemos un tema que yo creo que se puede aplicar a muchos de nosotros. El día de hoy vamos a hablar precisamente de ese sufrimiento y de lo que muchas veces tenemos que padecer, ¿verdad? Rafael, ¿cómo estamos el día de hoy? Muy feliz y gracias a Dios por permitirnos estar con nuestros amigos y poder tratar un punto bastante complejo y bastante experimentado también. Correcto. Ahora, yo quiero que vayamos a este texto, precisamente 1 Pedro 4:2. Y mira, ¿y qué es lo que dice 1 Pedro 4? Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que está soportando como si fuera algo insólito. Acá Dios me está advirtiendo que voy a sufrir, que voy a padecer. Mi pregunta, la que hice al comienzo, y tal vez todas las demás personas nos puedan también estar escuchando, que pudiésemos contestar. ¿Las cosas malas que ocurren en nuestra vida podrían estar viniendo de Dios? Como dije anteriormente, ¿no? El dolor, el sufrimiento es complejo. Es algo que no podemos comprender. Y muchas veces se presenta a Dios como el que es el culpable del dolor y el sufrimiento. Dios permite muchas veces que sus hijos pasen por situaciones porque quiere que aprendamos algo. Quiere que seamos transformados. Es utilizado como un instrumento didáctico para enseñarnos, que de otra manera posiblemente no aprenderíamos. Correcto. Pero el dolor y el sufrimiento es algo que nos llega a todos. Exacto, y eso creo que es importante. Hay que tratar de hacer la diferencia entre dolor, sufrimiento y lo que nosotros clasificamos como malo. Mi pregunta era, por ejemplo, ¿qué ocurre con estas cosas malas que me están ocurriendo en la vida? Entonces, hay que ser bastante claros. De Dios no puede provenir nada malo. O sea, Dios no va a poner nada malo en nuestras vidas. Ahora, que nosotros el sufrimiento y las luchas y todo eso lo queramos categorizar como malo, ya es distinto, pero de Dios no puede venir nada malo. Ok, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros a veces estas pruebas, este sufrimiento, nosotros lo tomamos como que fuese algo muy difícil para pasar, pero recordemos tal vez cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en el colegio y teníamos que prepararnos para un examen. El examen es un proceso necesario, el examen es un proceso que tiene que preparar al alumno para poder enfrentar una situación en el futuro. Ahora, yo creo que a nadie le gustaban los exámenes, pero era una parte del proceso de aprendizaje. Si le dices a un alumno en este momento, ¿sabes qué? Ya no van a haber exámenes, yo creo que todos van a estar felices, pero no van a aprender nada en el proceso. Entrando un poquito en ese terreno, la diferencia de las situaciones en la vida es que la vida no te manda un texto y te dice, prepárate. El maestro te dice con anticipación si te va a hacer un examen. Ya cuando llegan los famosos test que te hacen rápido, que no te dicen de un día a otro, ahí sí te pone a temblar, ¿no? Pero cuando te dan tiempo de preparación, pues, pero Pedro nos dice en la palabra de Dios que no nos debemos de extrañar. Los hijos de Dios no se deben de extrañar, porque las pruebas y los sufrimientos es parte de la vida del Hijo de Dios y es parte en este mundo. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no se ha angustiado? Porque es parte. Correcto. Ahora, tenemos que de todos modos hacer una
una aclaración tal vez. No podemos culpar a Dios de todo lo que ocurre, no podemos culpar a Dios de todas estas pruebas, o todo lo que viene es de Dios, todo lo que está ocurriendo en mi vida es una prueba de Dios, y gloria a Dios porque todo lo malo que me está pasando, entre comillas, viene de Dios. No, también tenemos que tener en cuenta lo que dice precisamente 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que también Satanás nos va a estar atacando. Satanás también nos va a estar presionando para alejarnos de Dios. Entonces, no podemos de alguna forma decir que es todo coice una prueba de Dios porque nos está fortaleciendo. También consideremos que estamos luchando contra Satanás, estamos luchando contra el diablo. A veces también nosotros mismos fabricamos nuestros problemas. El límite de velocidad puede ser 50 kilómetros por hora, pero yo voy a 80. Y cuando me llega a mí el ticket, la multa, entonces, Señor, ¿por qué me pasó esto? Correcto, mira, ya has mencionado algo bastante importante. Y es el siguiente paso. Una vez que está en la tentación y nosotros caemos en la tentación, hay algo que no vamos a poder evitar y es las consecuencias del pecado. Entonces, nosotros tenemos pruebas que vienen de Dios, nosotros tenemos ataques de Satanás que tratan de destruir nuestra vida y tenemos también las consecuencias del pecado que hemos cometido, como dijiste. Entonces, por ejemplo, si es que mi familia se ha destruido porque tengo algún tipo de adicción, porque hice algo que no debía y mi familia se ha terminado destruyendo, no le podemos decir que eso fue una prueba de Dios. No, o sea, ¿sabes qué? Destruiste tu familia porque te dedicaste a algún vicio, destruiste tu familia por algo que hiciste. Entonces, no podríamos decir que eso es una prueba de Dios. Que Dios nos puede rescatar de ahí, sí. ¿Amén? Pero como acabo de decir, tenemos las pruebas de Dios, tenemos los ataques de Satanás y también tenemos lo que son las consecuencias de nuestros pecados. Nuestras propias decisiones traen consecuencias. Entonces tenemos ahí tres, digamos, fuentes de las situaciones que a veces no nos gustan vivir. Pero nosotros tenemos esperanza en medio de eso, que a pesar de que nosotros mismos hayamos creado ciertas situaciones no agradables, Dios no nos abandona. Podemos pagar las consecuencias, pero Dios está con los brazos abiertos para darnos fuerza, darnos esperanza, darnos aliento para salir de esa situación. Exacto. Y ahora, me gustaría que podamos leer también lo que dice Mateo 5, 29 y 30. Y Mateo 5, 29 y 30 nos da un texto que no muchas veces se entiende como debería ser. No muchas veces se llega al punto de entenderlo como debe ser. Dice, por lo tanto, si tu ojo derecho, y lo vamos a ver aquí en pantalla, por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Entonces, debemos entender que no está hablando solo de un ojo, no está hablando específicamente de una parte física. También está hablando de qué es lo que nosotros debemos cortar, qué es lo que debemos nosotros alejarnos. Sabes que tienes una amistad que no te está llevando a ningún lado, córtala, corta esa amistad. Tienes una relación con algo o con alguien que no te está acercando a Dios, no te está llevando a ningún lado, bueno, entonces córtala. Este texto generalmente solo dice, no, pero yo nunca me voy a cortar la mano, entonces está hablando de algo más, ¿verdad? Entonces, ahí está también otra enseñanza. Claro, está hablando de algo más profundo que es el pecado, que nos va a quitar no solamente este cuerpo, sino que la vida eterna, que es lo más valioso que nosotros estamos recibiendo de Dios. Exacto. También hay un versículo que nos gustaría que leásemos, es Apocalipsis 21, 4. Correcto. Pero también está Juan 16, ¿verdad? Mencionaste algo acerca de Juan 16. Exacto, Juan. Entonces, para toda esta lucha, para todo este sufrimiento, ¿cuál es la respuesta? Precisamente Juan
16:33. ¿Qué es lo que dice Juan 16:33? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, y está hablando Dios, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos un consuelo ahí. Vamos a sufrir, sí, pero tenemos a alguien peleando por nosotros. Amén. Jesús nos insta, nos manda que confiemos en Él. En el mundo tendremos aflicción. O sea, vivimos en un mundo que vamos a sufrir, pero Jesús está ahí con nosotros. Nos manda a confiar en Él, nos manda a esperar en Él, nos manda a que nosotros, el dolor, el sufrimiento, la angustia no nos separen de Él, no nos separen de la esperanza, no nos separen de la promesa que Él nos ha dejado en su palabra. Y Él mismo ha sido claro, ¿no? En el mundo tendré aflicción, nadie se va a escapar de eso. No. Pero que en medio de la aflicción nosotros podamos, como los jóvenes hebreos, ¿no? Estar en medio de ese horno, estar con Jesús. En medio de ese foso de los leones, estar con mi Jesús. Claro, y mira, ya para poder terminar, me gustaría que todas las personas que están escuchando, que las personas que están viendo en este instante puedan quedar con algo en mente, y es precisamente lo que dijiste, Apocalipsis. 21, hay una lucha, hay un sufrimiento, hay desesperación, pero también hay una promesa. Y precisamente Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, no importa cuánto estemos sufriendo, no importa tal vez qué estemos padeciendo en este instante. Puede venir de Dios para fortalecer nuestro carácter, puede ser que Satanás nos está atacando, puede ser una consecuencia del pecado, sea el motivo que sea, lo importante es que tenemos quien nos va a ayudar, tenemos a alguien peleando por nosotros y también tenemos esta promesa. Un día ya no habrá más cementerios en las ciudades, un día ya no habrá más hospitales, un día ya no habrá más niños abusados, no más guerra, un día todo eso se va a terminar. Y eso es gracias a nuestro maravilloso Dios que nos ha prometido y Él cumple. Exactamente. Entonces, el día de hoy hemos podido ver cómo debemos superar las pruebas, cómo debemos enfrentar las pruebas y la mentalidad con la que tenemos que ir hacia las pruebas. Vamos a seguir estudiando durante todos estos meses precisamente lo que es en el crisol con Cristo, cómo poder fortalecernos, pero tener siempre a Cristo para poder socorrernos. Los esperamos la siguiente semana para poder seguir conversando con Dios.